Yo quiero hoy compartirte sobre algo que está en mi corazón. Hace un tiempo me he dado cuenta que la adoración es mucho más que simplemente el deseo de nosotros poder tener un buen tiempo de cánticos en la presencia del Señor, sino es restaurando una comunión con el Padre. Cuando Dios crea al hombre, Dios lo crea y Dios lo crea en un lugar seguro que se llama Edén. Y el Edén, precisamente, lo que significa el lugar de perfección. Porque cuando Dios crea al hombre, lo crea en un lugar de perfección, con una comunión perfecta, con una relación perfecta. Dios venía, visitaba al hombre y hablaba con él, hablaba y comenzaba a tener esa comunión. Yo no sé cuántas canciones pudieron haber estado allí, pero la realidad es que la comunión se trata de mucho más que simples canciones que podamos tener. Porque hay días que, es más, y la comunión se trata de mucho más que simples conversaciones. Hay días que mi esposa y yo estamos en silencio y yo la siento más cercana que las veces que hemos hablado mucho. Porque hay días que yo sé que ella está haciendo silencio porque ella quiere estar conmigo. Y yo le he pedido en momentos dados, mi amor, hay días que yo no sé cómo hablar todo lo que está dentro de mí, pero tu presencia a mi lado me hace bien. Si tú estás ahí a mi lado, yo sé, yo voy a estar bien. Y hay días que ella me bendice saber que ella se acerca, me toma de la mano y no me está exigiendo, explícame por qué estás callado, explícame por qué estás pasando. No, simplemente quiero estar a tu lado. Y Dios con el ser humano, con el hombre, siempre ha querido poder tener esa comunión para la cual Él nos creó. Porque Él nos creó aquí en la tierra, pero no nos creó para la tierra. Repito, Dios nos creó en la tierra, pero no nos creó para la tierra. Él nos creó para el cielo, pero estamos en la tierra. Y Él nos creó para que nosotros podamos provocar que el cielo se abra donde quiera que nosotros vayamos. Que donde quiera que nuestros pies pisen, la vida de Dios sea manifiesta. Que donde quiera que nosotros hablemos, la vida de Dios sea manifiesta. Que donde quiera que estemos, la vida de Dios sea manifiesta. Y la pregunta que yo hago en esta hora es: ¿cuánto de la vida de Dios está en nosotros? Porque no hay manera que la vida de Dios sea manifiesta en nosotros si la vida de Dios no está en nosotros. Todo lo que hacemos, momentos como este de adoración, es otra cosa que una búsqueda de su vida, una búsqueda de que Dios deposite en nosotros algo que solo Él puede depositar. El hombre desde su creación está en búsqueda de lo eterno, porque Dios puso en el corazón del hombre el deseo de la eternidad. Dios nos creó con eso. Y cuando nosotros le adoramos, lo que estamos haciendo es tap into eternity. Estamos conectándonos con la eternidad. Cuando adoramos, lo que estamos haciendo es que ya no vemos la vida conforme a lo que nos rodea, sino conforme al monte de Dios. Porque son cosas muy diferentes, ver la vida desde tu perspectiva y verla desde el monte de Dios. Yo recuerdo un día, la palabra dice que Dios nos puso en lugares celestiales juntamente con Él. Yo era un muchacho, un chico, y mi familia fue a Nueva York. Yo creo que fue el primer viaje que yo hice a Nueva York cuando éramos pequeños. Y todavía estaban las famosas Torres Gemelas. Y recuerdo que fuimos, y cuando estábamos allí, estábamos entrando a las Torres Gemelas. Y yo estaba impresionado con Nueva York. Si es la primera vez que uno va a Nueva York, no importa. O sea, yo venía de un pueblito súper pequeño en Puerto Rico, y de momento uno ir a una ciudad como Nueva York, todo lo impresiona.
los taxis, los carros, los edificios. Entonces uno camina como mirando hacia arriba, y todo parecía gigantesco. Y recuerdo que antes de entrar a las Torres Gemelas, en el centro había una escultura sumamente alta, y yo me sentía como insignificante al lado de la escultura. Yo estaba así, no recuerdo si el color era rojo de la escultura. Yo estaba allí mirando la escultura y yo estaba, wow. Pero la escultura no eran las Torres Gemelas. Y ya yo estaba impresionado y asombrado con la escultura que estaba allí. Recuerdo que subimos, yo no sé cuántos cientos de pisos subimos allá arriba. Y cuando subimos, se nos da la oportunidad, en las Torres Gemelas, uno venía ya como un cristal inclinado y uno se veía ahí y uno miraba hacia el fondo. Y el guía que estaba allí nos dice que desde arriba no se permite, había como un piso donde había un observador más arriba, y que no se permitía tirar un penny, un centavo, que no se podía tirar desde allá arriba. Y yo siempre he sido preguntón, dicen, siempre he preguntado y dice, ¿por qué no se puede tirar? Yo estaba asombrado que arriba, no era que yo quisiera tirar un penny por si acaso, pero era que el simple hecho de que él lo mencionara me trajo curiosidad. Yo dije, ¿y por qué no se puede tirar? Dice, porque desde acá arriba el objeto más insignificante coge velocidad y se convierte en un arma peligrosa. Entonces lo que abajo era insignificante, cuando tú lo subes arriba al monte de Dios, se convierte en el arma más peligrosa. Pero hay algo poderoso que aprendí, que de momento me inclino, y cuando me inclino, la estructura que se veía tan alta y tan impresionante al lado mío, ahora se ve insignificante. Segundo principio que aprendí de las alturas es que cuando tú estás en las alturas, las cosas que te impresionaban en la parte baja, desde las alturas ya no te impresionan. Entonces por eso hay gente que ve los problemas diferentes a otros, porque hay gente que ve los problemas desde las alturas y hay gente que lo ve desde el llano. Hay gente que ve las circunstancias que están viviendo y los enemigos y los ven desde su perspectiva. David nunca vio a Goliat como un gigante. David lo vio como un incircunciso, porque él veía las cosas desde la perspectiva de la altura. Entonces cuando nosotros adoramos al Señor, Dios nos devuelve perspectiva desde la altura. Porque cuando nosotros somos capaces de estar en la presencia de Dios, empezamos a ver las cosas diferentes. Vemos a Dios diferente. Imagina, Isaías dijo, Él es alto y sublime. Un encuentro con Dios hizo que él viera a Dios más alto y más sublime. Ya Isaías era profeta, pero en este momento ve a Dios, con un encuentro con Dios hizo y dijo, no, Dios es más alto de lo que yo imaginaba. Dios es más sublime de lo que yo imaginaba. Y cuando vio a Dios más alto y más grande, todo lo demás se vio más insignificante. Todas las quejas que tenía pasaron a segundo plano. Todas las inseguridades pasaron a segundo plano. Todo lo que él no podía hacer pasó a segundo plano. Porque ahora se dio cuenta, Dios es alto, Dios es sublime. La iglesia necesita regresar a la perspectiva de la altura. Nosotros hemos querido hacer iglesia desde la llanura y necesitamos regresar y convertirnos en adoradores del monte, que empecemos a distinguir entre lo que está aquí abajo y lo que está aquí arriba. Porque cuando nosotros estamos arriba en el monte de Dios, las cosas son muy diferentes. Por eso uno ve un pueblo, y esta es la introducción, y perdonen, pero todavía me estoy emocionando, pero cuando uno ve un pueblo como el pueblo de Israel, que no subió al monte de Dios, que Dios le pidió que subiera al monte, pero no subieron al monte de Dios, se conformaron con un becerro de oro. Pero hubo Moisés que subió al monte y él conocía cómo era Dios y él conocía la perspectiva de Dios. Tú sabes si tú eres un hombre o una mujer de altura por las preguntas que tú te haces. Tú sabes si eres un hombre o una mujer de altura por las dudas que están en tu corazón. Tú sabes si eres un hombre o una mujer de altura por las inseguridades que te invaden. A todos nos va a tocar la inseguridad en la puerta, pero la respuesta que nosotros tenemos a la inseguridad habla mucho si yo estoy aquí en el llano o si estoy en la altura.
Nosotros vamos a saber si somos de altura, del monte o del llano. Es más, se lo voy a poner, somos del monte o del campamento. Hay dos tipos de adoradores. Hay adoradores del monte y adoradores del campamento. Hay líderes del monte y hay líderes del campamento. El líder del monte ha conocido a Dios y le conoce cara a cara y sabe escuchar su voz. El del campamento tuvo un detalle, porque en un momento dado el pueblo de Israel quería adorar, y cuando querían adorar pidieron adoración, porque nosotros fuimos creados con la eternidad en nuestro corazón, y no importa si estamos en Egipto o estamos en el desierto o camino a la tierra prometida, nuestro corazón va a querer ¿qué? Adorar. Por eso en tiempos de victoria vamos a querer adorar. En tiempos de desiertos vamos a querer adorar. Y cuando ellos estaban en el desierto dijeron: queremos adorar. Pero Moisés no estaba en el campamento. Moisés estaba en el monte donde Dios le dijo al pueblo que subiera. Pero ellos no quisieron subir y dijeron: hay mucho ruido en el monte, me da miedo y tememos que podamos morir. Lo que ellos no sabían era que era precisamente eso lo que Dios quería, que ellos murieran y que la vida de Dios se diera en ellos. Ok, pero no está entendiendo. La adoración es un proceso donde yo mengo y la vida de Dios se aumenta en mí. La adoración es un proceso donde Dios me invita al monte, y en el proceso de yo subir al monte, partes de mí van a tener que morir, pero la vida de Dios va a ser depositada en mí. Y no hay nada mejor para un hombre y una mujer de la altura que conocer que la vida de Dios se deposita en su corazón. Porque cuando la vida de Dios se deposita sobre ti, tú no ves a los enemigos de la misma manera. Antes tú veías a los enemigos y querías venganza, pero ahora tú ves a los enemigos y los ves desde la perspectiva de la altura, y puedes ver y decir cuán heridos ellos también están. Puedes ver y decir: Señor, ayúdame entonces a perdonarlos. Ayúdame no solo a perdonarme, ayuda a amarlos como ellos merecen ser amados, de tal manera que su herida pueda ser sana. Ya yo no me veo como víctima, sino que me veo como instrumento de Dios para poder ser parte de la obra de Dios aquí en la tierra. Iglesia, si nosotros tuviéramos más adoradores de altura que adoradores del campamento, nuestros tiempos de adoración serían completamente diferentes, porque nosotros seríamos una iglesia que conoce lo que es Dios y también entiende que cada paso que damos en adoración, parte de nosotros está muriendo, pero la vida de Cristo está siendo impartida en cada uno de nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Ellos no subieron al monte, se quedaron en el campamento. No subieron al monte, se quedaron en el campamento. Y Dios decía: oh, man, yo quería mostrarle todo lo que yo soy. Pero hay gente que se conforma con el campamento. Hay gente que se conforma en el llano cuando Dios tiene alturas para ellos. Hay un escritor que dice que la tragedia más grande del ser humano, o de esta era del ser humano, es que nosotros nos podemos conformar con una vida común y nadie cuestionarnos nuestra vida común. Nosotros en esta era podemos conformarnos con una vida común y corriente y nadie incomodarnos, porque vivimos en una era donde lo común se espera. Lo triste es que muchas veces la iglesia hemos abrazado eso también. Nos hemos conformado con tener cristianos de campamento, adoradores de campamento, cuando ese nunca fue nuestro destino. Dios sigue llamándonos a estar al monte. Porque el monte, cuando nosotros volvemos al monte, lo que estamos haciendo es volviendo al huerto original. Estamos volviendo al jardín original. Estamos regresando al lugar del Edén, a la perfecta comunión entre Dios y los hombres. Quiero explicarte algo. Cuando Dios ve, obviamente el pecado crea una barrera entre nosotros y Dios. Y cuando Dios se da cuenta de esa barrera, tiene que sacar a Adán y Eva del lugar del huerto. Y los saca de allí, no los deja desprovistos, les da una cobertura. Porque
¿Qué era lo que cubría? Ellos no tenían vestidos. En el huerto ellos no tenían vestidos. ¿Tú sabes cuál era el vestido que tenían Adán y Eva? La gloria de Dios. Era la misma santidad de Dios la que cubría todo su cuerpo. Por eso desde entonces los seres humanos hemos estado buscando cómo cubrir nuestras faltas con obra de manos, cuando solo Dios es el que puede cubrir nuestras faltas. Desde entonces hemos estado buscando el fruto de la higuera, las hojas de la higuera para cubrirnos, cuando solo Dios es el que puede cubrir nuestra falta. Porque así fue que Él cubrió al hombre y a la mujer. Con su gloria Él los cubrió. El pecado los hace ver desnudos y de ese momento ya no están allí, pero Dios les da para cubrirse, porque Dios tiene gracia. A pesar de todo esto, Dios los cubre. Y me llama la atención porque Génesis relata y dice: Dios los saca, pero los cubre antes de irse, mostrando su misericordia. Y ellos están allí. Pero este es el relato que quiero llegar. Dios se le ocurre y dice: voy a poner unos ángeles para proteger el huerto. Y esos ángeles iban a tener unas espadas. Bueno, un poquito más. Exacto. Una espada. Y los ángeles iban a estar con una espada. Y Dios dice: y el que anhele regresar al huerto va a tener que ser traspasado con la espada. Y desde entonces Dios ha estado buscando quién desea regresar al huerto. Pero para poder regresar al huerto necesitamos estar dispuestos a ¿qué? A ser traspasados por la espada. Es precisamente esto lo que Jesús viene a hacer en la cruz del Calvario. Él viene a ganar por nosotros el acceso a ese lugar que desde Génesis se anunció que alguien vendría y estaría dispuesto a ser traspasado por la espada. Alguien estaría dispuesto a que su costado fuera perforado. Alguien estaría dispuesto a ser traspasado por la palabra y la justicia de Dios para poder entrar al lugar que perdimos, pero solo por su gracia, solo por su amor se nos permite regresar allí. Entonces ahora vemos el relato al principio y luego más adelante vemos que al pueblo de Israel Dios le dice: suban al monte. Es lo mismo. Dios le está diciendo: quiero que suban. Y el pueblo dice: pero si subimos morimos. Claro que mueres. Mueres a tu dolor. Mueres a tu herida. Mueres a tu rechazo. Pero el ser humano es tan interesante porque somos capaces de abrazar lo que rechazamos, pero como es lo único que conocemos, lo abrazamos hasta la muerte. Abrazamos lo que nos hiere, pero como es lo único que conocemos, decidimos abrazar eso en lugar de abrazar lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Abrazamos la religiosidad porque eso es lo único que conocemos, la abrazamos en lugar de recibir y abrazar lo que Dios tiene para nosotros. Y ellos estaban allí esperando: suban. Vamos a hacer algo, Moisés. Y este fue el plan. Y este ha sido el modelo que desde entonces se ha establecido en los seres humanos. A ellos se les ocurrió y dijeron: ¿qué tal si Moisés sube por nosotros al monte y nosotros nos quedamos en el campamento y nosotros nos quedamos aquí y que Moisés suba? Sube, Moisés, y nosotros te esperamos. Y después tú desciendes y nos cuentas lo que Dios te ha dicho. Y desde entonces los seres humanos han puesto el deseo de eternidad, lo han puesto en las manos de otros, para que otros suban al monte. Y venimos al domingo y decimos: háblame lo que Dios tiene que decirme. Dios te quiso hablar toda la semana, pero como no subiste al monte, no pudiste recibir lo que Dios tenía para ti. Dios ha querido revelar su gloria para ti. Y por eso hay algunos: ¿cuánto me bendice tu CD? Cada vez que yo te escucho adorar, yo siento que la presencia de Dios se provoca en casa. Y yo digo:
Dios lo quería hacer contigo. Qué bueno que yo soy un instrumento para eso. Pero nunca el plan de Dios fue sustituirte a ti por otro. El plan de Dios es que tú estuvieras sentado a la mesa, porque Dios siempre ha querido comunión con sus hijos. Esto no es un gobierno representativo, no es un reino representativo, no es que tú envíes a alguien por ti, es que Dios te quiere a ti en la mesa. Por eso cuando nosotros venimos los domingos, venimos a una reunión a adorar, y aquí hay un grupo adorando, ellos no te están sustituyendo a ti, ellos están abriendo camino para que tú puedas unirte a ellos. En otras palabras, esta no es la única plataforma, este no es el único altar. El altar se está dando en cada corazón que está levantando adoración a su Padre y que está diciendo: yo quiero regresar al huerto, yo quiero regresar a mi lugar de origen, yo quiero regresar a caminar y estar en contacto con la eternidad una vez más. Y la pregunta que hoy yo tengo para ti es: ¿qué te detiene de regresar a tu lugar de origen? La pregunta que yo tengo hoy es: ¿qué nos detiene a nosotros de regresar allí? Ellos miraron a Aarón y le dijeron: Aarón, prepáranos adoración. Pero tienen que entender esto: Aarón no había subido al monte. Su referencia de adoración no era el monte, su referencia de adoración era Egipto. Y tú vas a dar lo que tienes. Tú no puedes dar otra cosa que no sea lo que tú experimentes. Tú no puedes dar lo que lees, simplemente tú das lo que tú experimentas. Por eso hay padres que dicen: yo no voy a ser como mi papá. Sí, pero cuando son papás, de momento dicen: yo no voy a ser como mi papá, porque ahora a ellos les toca. Y de momento yo lo he tenido en mi oficina. Pero de momento cuando les toca disciplinar a sus hijos, esos papás hacen el modelo que conocieron. Por más que detesten ese modelo, es lo único que conocen y es lo único a lo cual pueden regresar. Si tú no conoces la presencia de Dios en los días de paz, en los días de prueba, tú no vas a poder regresar allí. Si tú no lo conoces en los días de victoria, en los días de desierto, tú no vas a saber a dónde regresar si tú no conoces el modelo de la presencia de Dios. Entonces, Aarón está allí y le dice: ¿ustedes quieren adoración? Todo el pueblo: sí, queremos adoración. ¿Cuántos quieren adoración? ¡Ah! Que me da un grito de júbilo los que quieren adoración. ¡Ah! Yo tengo adoración para ustedes. Estamos en el desierto, pero aquí tenemos adoración para ustedes. Y de momento él pide: todos los que tengan oro, que vengan acá. Y empieza la gente a ofrendar, porque la gente quería adoración. Y empieza a provocar un altar. Y esto es lo que se está dando. Usted tiene que entender lo que está sucediendo aquí, porque en el momento que ellos sacan sus oros y lo entregan, ellos estaban levantando un altar. Y ellos levantaron un altar. Y dice la palabra que Aarón, con sus propias manos, como los que hacen, sí, pero con las bombas que hacen la forma de diferentes animales, de momento hizo con los globos. Y de momento está el becerro. Y lo más interesante no fue que hizo un becerro. Lo más interesante fue el nombre que le puso al becerro. Porque en ese momento él llamó Yahvé, el nombre más sagrado, el nombre tan sagrado que no se podía ni mencionar. Así que se eliminaban letras para simplemente tener un símbolo, y la expresión más cercana era Yahvé, para decir el Dios eterno y santo. Y de momento dice: el Dios, he aquí, el Dios eterno y santo. Y tú esperabas que iba a salir, ¡wow!, el Dios. No, pero era un becerro. ¿Dónde fue que de momento lo eterno se degradó a animales? Cuando tu referencia de adoración es Babilonia, es Egipto,
cuando tu referencia de adoración es el mundo, tú no vas a poder ver lo eterno que Dios tiene para ti. He aquí Yahvé, he aquí el Señor. Aarón, tú no te estás dando cuenta que estás llamando a Jehová a algo que es un animal. ¿Sabes qué? Lo que sucedía era lo siguiente. Había en Egipto un dios que se llamaba Ra. Y la forma de ese dios Ra era un ¿qué? Era un becerro. De hecho, era un toro. Pero también la forma de becerro era una manera de ponerlo puro, más puro. Era un dios de fuerza, de vida, pero pura. Y la pregunta que yo me hago mucho hoy es ¿cuánto de nosotros en la iglesia estamos llamando Dios a cosas que no son de Dios? ¿Cuántas veces en la iglesia estamos llamando adoración a cosas que no son adoración? Le doy un chiste cultural. Para los que conocen los boricuas, nosotros los boricuas le llamamos a las naranjas, le llamamos china. Esta parte tiene, dame un jugo de China, y todo el mundo se queda como, Made in China, ¿lo quiere? Y un jugo de China para nosotros es un jugo de naranja. Y donde quiera que vayamos al mundo, tú sabes que hay un boricua cuando dice jugo de China. Ah, esto eres boricua. O has estado cerca de un boricua. Mira lo que sucede. Yo estoy en la universidad y si fui para algo en la universidad, fui para aprender esto. Tuve 5 años en la universidad y esto le saqué a la universidad. El profesor de historia un día dice, ¿sabe que aquí le decimos jugo de China? ¿Ustedes saben por qué? Y yo dije, no. Y yo soy uno de esos que yo amo conocer el porqué de las cosas. Yo siempre estoy averiguando y conociendo el porqué. Y yo dije, profesor, ¿por qué? Así, eager. Yo quería, ¿por qué le decimos China? Y él me dice, el jíbaro, que era el campesino puertorriqueño, cuando llegaba las naranjas al puerto, iba a comprarlas al puerto. Y cuando iba a buscarlas en el puerto, usualmente o al mercado, las envolvían en unos sacos. Y esos sacos decían Made in. Entonces la gente decía, échame esas naranjas en los sacos de China. Y de momento de los sacos de China empezaron a decir, dame 4 sacos de China. Entonces los sacos de China eran los sacos, no era lo que estaba adentro. Pero de momento de lo que está afuera, nosotros empezamos a llamar China lo que está adentro. ¡Bum! Le volé la mente, lo sé todo. Aprendieron algo hoy. La música son los sacos. Pero la música no son las naranjas. Nosotros le hemos llamado China a lo que está adentro. Pero se nos olvida que lo que está dentro es la comunión. El propósito que mueve todo es la comunión. La adoración tiene que ver con cómo yo tengo comunión con Dios y cómo yo manejo todo en mi vida por esa comunión que yo tengo con el Padre. Por esa comunión que Jesús ganó por mí para devolverme al lugar que Él siempre tenía para mí. Entonces, Aarón, becerro de oro. Y viene Moisés, está descendiendo de la montaña, porque Dios le dice, ve allá, porque se te está cayendo el kiosco. Hay alguien allí que está echando a perder todo. Aarón, el que no quiso subir al monte, ese está llevando al pueblo a otro lugar. Porque cuando un líder no sabe subir al monte, él cree que está haciendo lo mejor para el pueblo, pero está desviando al pueblo del corazón de Dios. Porque hay líderes de campamento que lo que buscan es satisfacer al pueblo,
Pero hay líderes de monte que lo que buscan es establecer el orden de Dios en la vida del pueblo. Y por eso hay veces que hay gente que les cuesta ser líderes o adoradores desde el campamento, porque para ser adorador del campamento hay que subir al monte y hay que descender con el orden de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Y en el proceso están amando a la gente, pero a veces hay gente que no entiende eso. Y como pastor, una de las lecciones más grandes que tuve que aprender es que mi jefe aquí no es el pueblo, mi supervisor es Dios. Hay una lucha, una tensión en aquellos que servimos en la casa de Dios. Y es la tensión de cómo amo a la gente. Pero a veces puedo amar tanto a la gente que los complazco en lugar de amarlos. Pero cuando yo amo, yo estoy estableciendo el orden de Dios en tu vida. Y te estoy dirigiendo al lugar que Dios tiene para ti. Y te estoy revelando lo que Dios tiene para ti. Entonces, al principio del pastorado, yo era Jacobo el que sonreía todo el tiempo. Y ahora sigo siendo Jacobo el que sonríe. Solo que la gente dice, tú sabes decir las cosas más difíciles con la sonrisa más bella, pero son cosas difíciles que me estás diciendo. Porque aprendí que no tengo que luchar en amar a la gente. Hay veces que no te voy a complacer y te voy a seguir amando. Porque amándote al final voy a complacer a Dios y te voy a complacer a ti, a tú entender que mi deseo era llevarte y regresarte al orden original, al lugar original. Entonces Moisés desciende del monte y cuando está descendiendo, él viene con 2 tablas. Y viene con 2 tablas para mostrarle al pueblo la ley. Esta es mi teoría. No está escrito en la Biblia, pero les puedo contar por un segundo mi teoría. Yo creo que las tablas no eran el plan original de Dios. Las tablas, Dios tuvo que escribir la ley en las tablas porque no pudo escribirlas en el corazón del pueblo. Porque cuando nosotros subimos al monte, Dios escribe su ley con su dedo en nuestro corazón. Y esa es la parte que no hemos entendido de la adoración, que es un asunto de corazón. Y nosotros pensamos tanto en las mecánicas, en las formas, en las canciones. No sabe cuánto me entristece cuando voy a los lugares y me dice, ¿cuántas son las canciones que debemos cantar? ¿Cuánto? Porque estamos tan enfocados en las formas que se nos olvida que la forma le sirve al propósito. Y el propósito es regresar al huerto original. El propósito es regresar al jardín original. Yo creo que las tablas Moisés no las necesitaba, porque ya Moisés tenía la ley en su corazón. Por eso es que Dios lo llama y lo dice el hombre más manso. Y Dios le habla y le dice que era su amigo. La lucha, la conquista de la adoración no está aquí. No está en una tarima pública. La lucha de la adoración está en tu corazón. Es el altar. Y todo líder, todo pastor, cuando se para aquí, se tiene que preguntar, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Esto es fruto de yo haber subido al monte? ¿O es fruto de yo querer complacerme a mí o complacer al pueblo? Cuando estoy dirigiendo la adoración, yo me hago esas preguntas. Son preguntas que me tengo que hacer constantemente. Jacob, ¿por qué estás haciendo esto? Cuando estoy viajando, Jacob, ¿por qué estás viajando? Hay días que les confieso que salgo de casa y no quiero salir de casa. No quiero dejar a mis hijas, no quiero dejar a mi esposa. Si tuviera problemas en mi casa, uno saldría fácilmente. Pero yo disfruto estar en casa. Yo disfruto estar con mi esposa y mis hijas. Pero salgo y me tengo que preguntarse, Jacobo, ¿por qué lo estás haciendo?
Y es la pregunta de adoración que constantemente tenemos que hacernos. ¿Qué te motiva a hacer lo que estás haciendo? Cuando estás sirviendo, ¿por qué estás sirviendo? ¿Qué te motiva a hacer lo que estás haciendo? La iglesia en este tiempo está llena de muchos becerros de oro. Porque hay un pueblo que no ha querido subir al monte y nos hemos conformado con estar en el campamento. Yo disfruto los conciertos, disfruto los tiempos de adoración, pero no podemos sustituir una cosa con la esencia principal de todo, que es encontrarnos con Dios y sentarnos a su mesa. Y esta es la gran introducción de algo que quería cerrar este primer tiempo. Quiero cerrarte con esta lectura, porque si yo te leía esta lectura, si esta introducción, no iba a tener el peso de lo que necesita tener hoy. Porque lo que pasa aquí, pasa en la Biblia y nosotros pasa desapercibido porque no entendemos lo que está sucediendo cuando Jesús entra al templo. No logramos entender lo que está sucediendo allí. No comprendemos a plenitud lo que está sucediendo porque no hemos entendido lo que Dios viene trabajando con el hombre desde Génesis. Y aquí de momento viene y se manifiesta un Jesús diferente al que los discípulos habían visto. Un Jesús que no viene a sanar. Un Jesús que no viene a enseñar. Un Jesús que no es el maestro sabio que te dice 2 o 3 cosas y todo el mundo Ya no es el rabí, no es el consejero. Ahora viene Jesús. No es el cordero, viene el león. Y viene a traer orden. Y viene con amor a provocar algo poderoso. Yo quiero que leamos todos juntos en Mateo 21. Y vamos a leer todo el pasaje porque yo quiero que tengamos el contexto claro de lo que está sucediendo. Cuando se acercaban a Jerusalén, ¿lo tienen? Mateo 21. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la aldea que tienen ante ustedes y allí encontrarán una burra atada junto a un burrito y desátenla y tráiganlos. Si alguien les dice, respóndanle, el Señor los necesita, luego los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta: digan a la hija de Sión, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una burra, sobre un burrito, hijo de animal de carga. Los discípulos fueron, hicieron tal y como Jesús les mandó. Trajeron la burra y el burrito y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. La multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Tanto los que iban delante como los que iban detrás lo aclamaban y decían: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando Jesús entró a Jerusalén, todos en la ciudad se conmocionaron y decían: ¿quién es este? Cuando la presencia de Dios se hace palpable en un lugar, la pregunta usualmente es: ¿qué es esto? ¿Qué está sucediendo? Una de las cosas que va a ser la evidencia que Jesús está entrando a la vida de alguien es las preguntas que está despertando. Porque cuando Dios entra a la vida de algo, de alguien, de un matrimonio, va a provocar preguntas. Y esas preguntas usualmente solo uno las puede contestar. Las puede contestar regresando aquí al huerto. Y Él te las va a contestar. Y Dios va a usar obviamente gente en el camino que nos va a dirigir a llegar a ese punto. Pero Dios desea contestarte las preguntas. Yo he aprendido mi vida con Dios. Llevo 17 años de pastor, bueno, de ministro en la iglesia primero, año y medio, después 16 años como pastor ya en la iglesia. Y de esos 16 años yo me doy cuenta que mi vida con Dios
cada vez que yo me acerco más a la presencia del Señor, más preguntas se despiertan en mí. Porque el Espíritu me va a hablar, y en mi caso, Él usa muchas preguntas que me van a hacer cuestionarme lo cómodo que estoy, para que eso provoque que yo analice si realmente yo estoy en el monte o sigo en el campamento. Y dice, la multitud decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Era el profeta. Este es Jesús, el profeta. Ah, ustedes declararon que era Jesús el profeta. Ok, van a ver al profeta. Ustedes quieren al profeta, van a ver al profeta. No dijeron, este es el rabí. No dijeron, este es el consejero. Ellos no se daban cuenta que sus palabras estaban declarando lo que vendría y lo que abriría. Estaban profetizando, así mismo es. Y al entrar Jesús en el templo de Dios, expulsó de allí a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. Mi casa es casa de oración, pero ustedes la degradaron a ser cueva de ladrones. Mi casa era una casa de monte, de encuentro, donde yo hablo, donde nos encontramos, pero se degradó a ser una cueva de ladrones. Yo voy a usar esto como una mesa. Si me permiten, sí, si pudiera así. Imagínense que esto es una mesa. Estaba allí. ¿Qué era lo que sucedía? Dios nos va a regresar al huerto, donde Adán, Eva se sentaban con su Dios a hablar. La mesa era representativo de la comunión. La mesa era representativo de la adoración. La mesa era representativo del encuentro con el Padre. Y Jesús llega y ve la mesa. Y cuando ve la mesa, sí, súper precioso. Gracias al decorador de hoy. Y está la mesa. Porque la mesa representa el encuentro con el Padre. Y Jesús vio el templo y vio la mesa. Y dijo, ese no es el diseño original. No fue para eso que yo diseñé. No fue para que hubiese ladrones. La mesa, habían cambistas. Y en la mesa habían vendedores. Y quiero continuar donde dejamos esa parte ahí al principio. Esto es algo muy importante que tenemos que tener presente. Cada vez que se habla, y yo he escuchado hablar sobre los ladrones, siempre se dice que los cambistas eran los ladrones. Pero un día yo estaba viendo la lectura y estaba pensando en ella y decía, pero ellos no eran solamente los únicos ladrones. Había gente que estaban comprando, que se estaban haciendo cómplices de ese robo. Porque en realidad lo que le estaban robando era la honra que merecía esa mesa. Estaban robándole la gloria que merecía nuestro Señor. Estaban menospreciando la mesa que había Dios separado para nosotros. Entonces, quiero explicarte, imagina qué era lo que sucedía en ese tiempo. Este era el plan de Dios original. El plan de Dios era que tú ibas a tener una ofrenda que ibas a traer, iba a traer lo más grueso, lo más gordito, lo más lindo, lo mejor de ti lo ibas a traer.
No ibas a traer cualquier ofrenda, ibas a traer lo mejor de ti. Entonces, ¿cómo tú traías de lo mejor de ti? Es que en tu casa había una ovejita que constantemente tú estabas cuidando desde que era pequeña. Y tú estabas velando por ella. Había un esfuerzo, una disciplina, un cuidado. Tú estabas provocando vida constantemente. Y estabas ahí, pero también de momento se ligaba el alma con ese animalito que tú estabas. Había un esfuerzo que se estaba dando. Por las mañanas te levantabas. Nosotros tenemos un perrito y todas las mañanas nos anuncia que el sol salió. No sé si es perro o es gallo o es un perro gallo. Pero por la mañana él ladra porque esa es su hora de él salir y caminar afuera, hacer sus necesidades y regresar adentro. Y hay días que uno se acuesta tarde, especialmente los días feriados, los días de fiesta, que uno se queda. Y a mí se me escapa que el perro está ahí. Pero me acuerdo muy bien, temprano en la mañana, cuando empieza a ladrar y yo quiero seguir durmiendo, porque alguien se tiene que despertar y sacarlo. Hay un esfuerzo que requiere el tú mantener la vida, porque es una vida que se está manteniendo. No era un animal muerto, era vivo que había que traerlo. Y de momento, tú tenías tu animalito y una de tus hijas se enamora de él. Pero de momento tú te das cuenta que de todas las ovejas que tienes, esa es la más gordita, es la más linda. Es la que más, es más gordita porque es la que más cariño tú le diste. Es la que más esfuerzo tú le diste. De momento hay que entregarla. ¿Y cómo te sientas en la mesa y le dices a tus hijas? ¿Tú sabes lo que nos gusta tener en la casa? Yo sé que a ustedes les gusta en las tardes irse a caminar con él. Pero hay que entregarla. Hay que rendirla. Hay que llevarla al altar. Hay que rendirla. Hay que ofrendarla. Papá, llévate a Priscila. Llévate a Tita. Pero no te lleves a esta. Y había que tomar una decisión de familia. Y como sacerdote de la casa había que decidirle y decirle, hay que entregarla. Y tú tenías que llegar con esta ofrenda y caminar hasta el templo para sacrificarla. Eso versus lo que estaba pasando. Y lo que estaba pasando era esto, que la gente decidió hoy ir al templo. Vamos para el templo. No tenemos ofrenda. No te preocupes, allí compramos algo. No te preocupes, allí lo resolvemos. Ya el esfuerzo se perdió. La conexión con tu ofrenda se perdió. Porque tú tienes que entender algo. Tu ofrenda habla mucho de cómo tú ves a tu Dios. Tu ofrenda es un reflejo y profetiza. Es un anuncio público de quién es Dios para ti. Cuando tú estás adorando a Dios, tú estás anunciando quién es Dios para ti. Cuando te estás entregando lo mejor de Dios en tu vida, tú estás diciendo, Dios merece lo mejor. Tu ofrenda anuncia quién es tu Dios para ti. Tú no tienes que decirme quién es tu Dios para ti. Tu ofrenda sola lo va a hacer por ti. Y ellos vinieron y dijeron, oye, yo no tuve esta semana tiempo para mantener algo vivo en mi corazón. No tuve tiempo para mantener una ofrenda viva. No tuve tiempo para dedicarle esfuerzo a algo. No tuve tiempo para eso. Pero yo quiero cumplir. Porque eso es lo que tenemos que hacer. Aquí yo tengo, mira, ¿qué me compra $5? $5. ¿Qué me compra $5? ¿Qué tipo de bendición yo puedo darle a Dios con $5? Entonces de momento se convirtió la ofrenda en una transacción en lugar de un proceso de relación. El corazón se desconectó y ahora lo que está conectado es una transacción. Yo quiero cumplir. Y de momento los que están allí dicen, bueno, yo te puedo ofrecer
Unas palomitas. Las palomitas es interesante porque las palomas era un reflejo de la ofrenda de aquellos que no tenían. Era la ofrenda que Dios le daba a aquellos que podían encontrar una excusa para no darle a Dios. Y Dios le dijo, pues para que no digan que no hay para ustedes, una palomita. Que la pueden encontrar en cualquier lugar. Entréguenme una palomita. Entonces, la pregunta que yo hago, ¿quiénes eran realmente los ladrones? No eran solamente los que estaban detrás de las mesas. Es más, yo encuentro que los verdaderos ladrones eran los que no estaban dispuestos a hacer lo que Dios les pedía para darle la honra. Le estaban robando la honra, le estaban robando el lugar que le pertenecía a Dios en sus corazones. Estaban robando la vida que Dios quería darles. Y estaban sustituyéndolo con una transacción simple y mera transacción. Entonces Jesús llega aquí y cuando ve esta mesa, la ve contaminada y no puede hacer otra cosa que sencillamente tirarla. Porque dice, este no es el modelo original. Esto no es. Mi casa fue hecha casa de oración. En otras palabras, Dios está diciendo, este es el lugar donde yo quiero hablar. Y se ha convertido en una cueva de ladrones. ¿Dónde fue que nuestros matrimonios, que fueron llamados a ser lugar para brillar, para que Dios habite, se convirtió en lugar de peleas? ¿Dónde fue que nuestras finanzas se convirtieron, en lugar de convertirse en un instrumento para honrar a Dios, se convirtió en un instrumento para yo esclavizarme y yo complacerme? ¿Dónde fue que toda la bendición que Dios tenía para nosotros se perdió y se convirtió en lugar de una casa de oración? ¿Dónde fue que lo sobrenatural y lo excepcional de Dios se convirtió en algo ordinario, común y algo desordenado? ¿Dónde fue que la sexualidad que Dios la regaló para bendecirnos se convirtió de ser casa de oración en ser una cueva de ladrones donde yo estoy buscando cómo sacarle a otro mi placer? ¿Se dan cuenta que el peligro de no entender la mesa es que todo se degrada en nuestra vida? Cuando nosotros perdemos el propósito y el orden de la mesa en nuestro lugar, en nuestra vida, todo se degrada. Y por eso Cristo vino a devolvernos acceso a esta mesa. Y por eso Jesús estaba como, ¿cómo ustedes han degradado tanto lo que yo estoy a punto de dar mi vida para ganar por ustedes? Entonces yo quiero ir resumiendo hoy con este pasaje que está en Malaquías. Yo creo que brinquen conmigo en Malaquías. Capítulo 1, versículo 6. Recuerden, todo está conectado. Seguimos hablando de lo mismo. Fuimos desde Génesis, luego pasamos Éxodo, luego hablamos en Mateo y ahora estamos regresando a Malaquías. Hicimos un tour interno por la Biblia. ¿Tienen Malaquías 1? Bueno, parece que lo tienen 2 nada más. ¿Tienen Malaquías 1? Ok. ¿Cuántos quieren escuchar lo que Dios tiene para ustedes? Ok, gracias por los 3 que quieren escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos quieren escuchar a Dios? Yes. Dice, el hijo honra al padre y el siervo respeta a su señor. 1:6. Si viera el 9, pues se convierte en... Ok. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Las dos facetas donde Dios quiere revelarse a su pueblo, como Dios Padre y como Dios Señor. El Padre requiere honra y el Señor temor. Por eso cuando Dios obra, y ayer hablábamos sobre asombro y espanto, Él provoca el temor. Se está revelando el Señor.
cuando el Señor se revela, ahorita hablábamos sobre Jesús, que Jesús entró al templo y cuando Él entra, algo siempre va a salir. Donde quiera que Jesús entra y muestra su señorío, algo tiene que salir porque Dios no comparte su señorío con otros. Y la adoración, fíjate que Dios no está buscando alabadores, Él está buscando adoradores. Porque la adoración requiere el reconocimiento de su señorío sobre tu vida. El Salmo 95, bueno, podría hablar sobre esto, pero no quiero abundar mucho, quiero enfocarme en lo que quiero, pero quiero comentarte esta nota. El Salmo 95 dice, primero comienza diciendo sobre por qué alabamos a Dios y dice, por las grandezas que ha hecho, por la obra de tu mano. Y después dice, venid, adoremos, postrémonos delante de Jehová, nuestro Dios. Dice, porque Él es nuestro Dios. Los que adoran reconocen que Él es Dios. Los que alaban reconocen lo que Dios hace. Por eso hay una gran diferencia entre los que adoran y los que alaban. Los que alaban son capaces de reconocer que Dios hizo algo. Mire, yo he estado en lugares de personas que no temen a Dios para nada. He estado en lugares donde me he ido a orar por un enfermo en el hospital. He ido con mi guitarra y he ido allí a provocar asombro y espanto. Yo he ido con la mentalidad, Señor, provoca tu presencia en este lugar. Y he ido a orar. Y la gente está como que... Y tuve 2 o 3 familiares. Siempre hay una que es la conexión. O uno. Como, pastor, venga, ore. Y hay 2 o 3 allí como... Vamos a perder tiempo en esto. Y sí, avanza, por favor. Y empezamos a cantar. Y a adorar. Y de momento me ha pasado que oramos por alguien y Dios la sana. Y aún el incrédulo que estaba a la esquina dice, wow, lo que Dios hace. O te dicen, ven, gracias a Dios. Porque al hombre no se le hace difícil reconocer cuando Dios hace algo. El corazón del hombre lo que le hace difícil es reconocer su señorío y reconocer que Él es Señor de mi vida. Porque la lucha grande desde el comienzo es, ¿quién es tu Señor? ¿A qué verdad tú vas a seguir? Por eso Dios dejó, de todos los árboles, dejó uno. Porque yo quiero que tú escojas quién será tu Señor. Esto no es una cuestión de robots. Es una cuestión de yo dejar un espacio para que tú tengas, porque el amor es libre. Y como Dios te ama tanto, Dios te da una libertad para escoger, para decir, esto es lo que yo anhelo en mi vida. Y Dios está buscando que ese amor voluntariamente lo escoja a Él como Señor. Él tiene toda la autoridad para decidir por ti. Y Él tiene toda la autoridad para venir y tomar lo que le corresponde. Pero en su amor, en su faceta de amor, dice, voy a abrir el espacio para que tú me reconozcas como Señor. Si yo soy el Padre, ¿dónde está mi honra? Por eso a aquellos que no han reconocido a Dios como Padre les cuesta honrar. Pero cuando tú sabes que Dios es tu Padre, tú no vives en una mentalidad de escasez. Porque aquellos que no tienen a Dios como Padre tienen una mentalidad de escasez. Piensan que si yo honro a otro, se acabará la honra en algún momento y yo no va a haber ninguna para mí. Por eso cuando están aplaudiendo a otros, yo me incomodo porque yo pienso que están gastando honra que podrían darme a mí. Y esa es la mentalidad de escasez que trae la orfandad. Porque me hace pensar, la honra es limitada. Pero cuando tú subes al monte, te das cuenta que el mundo es diferente. Y tú te das cuenta, no, esto no es limitado. Dios es eterno. Y la honra que Dios tiene para Giovanni, yo puedo participar de esa. Porque yo sé que hay una honra eterna que Dios también ha separado para darme a mí. Y no tiene que ver con Él. Pero si yo no entiendo
que Él es mi Padre, me va a costar poder ser un hombre o una mujer de honra. Si yo no entiendo que es mi Padre, me va a costar adorarle. Me va a costar honrarle con mis finanzas. Me va a costar levantar mis manos a Él. Pero dice, si Él es tu Padre, ¿dónde está la honra que merezco? Y si soy tu Señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Dice, yo, el Señor de los ejércitos, les hablo a ustedes, los sacerdotes que menosprecian mi nombre. Escuchen bien, porque no le está hablando a otra gente, al pueblo. Él está hablando a los líderes, a los ministros. Ustedes son sacerdotes y menosprecian mi nombre. E incluso dicen, ¿y cómo puedes decir que menospreciamos tu nombre? Pues porque ofrecen pan impuro sobre mi altar. Porque van a la mesa y lo que están trayendo aquí, ustedes no están valorando la mesa que yo tengo para ustedes. No están valorando lo que yo he separado para ustedes. Dice, porque ofrecen pan impuro sobre mi altar, y aunque añaden, ¿en qué te hemos deshonrado? Pues en que piensan que mi mesa es despreciable. La gente que comenzó, los ministros que comenzaron, y el primer día, Padre, gracias por esta honra, qué bueno que me permites ministrar, Señor. Qué bueno que me permites recibir la gente en la puerta. Señor, qué bueno que me permite poder hacer lo que sea. Señor, estar en el parqueo. Qué bueno que me permite correr el carrito de golf, Señor. Qué bueno que me permite. O sea, cualquier cosa es buena al comienzo. Pero de momento, yo no sé por qué me dejan tanto tiempo aquí en el carrito. Los pastores no piensan que yo puedo hacer otra cosa. Y de momento la mesa que antes era como que, ahora es lo mismo de siempre. Recibiste una invitación para ir a la casa del presidente. Y ese día tú no sabías qué vestirte. Tú no sabías cómo ir. Y tú estás emocionado y llamaste al pastor Edwin y le dijiste, Pastor Edwin, usted no me puede prestar el chaleco porque es muy grande. Ok, ¿conocerás a alguien que me pueda prestar algo? Ok, sí, y no tenías cómo vestir, pero ese día fuiste bien vestido. Y llegaste allí y ese primer día te hicieron la inspección y tú estás nervioso. Y tú dices, no puede ser que yo esté aquí. No puede ser que yo esté en esta lista. Yo estoy seguro, con la suerte que yo tengo, que yo llego allí y yo no estoy en la lista de invitados. ¿Sabes la vergüenza que voy a pasar? Y tú estás todo el camino. En algún momento van a decir, ay, nos equivocamos, no eras tú. Eso es lo que estoy pensando, que cualquier momento puede pasar. Y de momento llego allí. Y cuando llego, Jacobo Ramos, sí, usted está en la lista, pase. Estoy en la lista. Yo sabía que estaba en la lista, yo sabía. Y no te lo pasa. Y son de esos momentos como en el 2012, que me pasó a mí y a mi esposa, y estábamos desfilando en una alfombra verde en Las Vegas, en los Latin Grammy. Y yo decía, pero esto no era ni parte de mi sueño. Yo nunca pensé que esto iba a pasar. ¿Cómo es que estamos aquí? Y de momento te sacan a un lugar y estás comiendo con gente que tú nunca imaginaste que podía estar sentado a la mesa con ellos. ¿Cómo pasó esto? Y ese primer día tú estás disfrutándolo todo. Este arroz, esto es increíble. Y tú llegaste y antes de entrar a comer, te pasaron como a una sala de espera y tú estabas allí y tú dejaste que todo el mundo se sentara, porque para ti toda esa gente era merecedor de honra. Y tú no sabías que tú merecías estar allí. Tú te quedaste parado, tú estabas disfrutando cada segundo. Y de momento llega el mayordomo, pasen por favor, pueden entrar. Y tú te sientas, y tú esperas que todo el mundo se sienta, y tú eres el último en sentarte. Porque, yo no pensaba que iba a estar aquí. Cualquier asiento es suficiente. Es más, si me dejan comer allí en la cocina, yo como en la cocina. Y estoy allí disfrutando. Y empiezan a entregar la comida. Y cuando invitaron a Jacobo Ramos, y es mi historia,
pues están entregando mofongo. Y yo estoy, este es el mofongo más rico del mundo. Los que no sepan, mofongo es una comida boricua. Arroz con habichuela y bistec. Sí, bistec. Papi, bistec. Y estamos allí comiendo. Y después el postre. 3 leches, ahí va. Y uno está, todo sabe riquísimo. Y tú estás camino a tu casa y te dices, ¿pero qué es esto? Pero justo antes de salir, se acercó el presidente y te dijo, ¿qué tú tienes mañana? Dices, nada. ¿Te gustaría venir mañana? Pues claro, lo que tenga lo cancelo. El presidente me está invitando a mí. Me lo está diciendo personalmente. Estoy mañana aquí. Y mañana pasa por todo el proceso. Pero ahora tú vienes más seguro. Porque te invitaron. Y tú estás, el presidente te dijo a ti. Y tú pasas. Sí, ahí estoy yo. Búsqueme en la segunda página. Jacobo Ramos, estoy en la R. Gracias. Hiciste seguridad. Gracias. Pasaste al lobby antes de entrar a la cena. Y estás allí y te dices, no, ayer yo me quedé parado, pero hoy no. Porque hoy yo merezco estar aquí. El presidente me habló a mí. Y tú te sientas. Y de momento llaman. Y se tardaron, por alguna razón se tardaron un poquito más de lo que usualmente se tardaron. Dice, ayer en punto te abrieron esas puertas. Yo no sé qué le pasa hoy. Pero esto no es lo mismo de ayer. Yo no sé qué está pasando en este lugar. Ya no es el mismo servicio. De momento me levanto. Y ellos querían honrarte y como sabían que te gustó tanto, decidieron hacer algo parecido a lo de ayer. Y tú, lo mismo de ayer. Y al final viene el presidente y te dice, ¿qué vas a hacer la semana que viene? Y tú, no sé, tengo que pensarlo. Dile a tu gente que llame a mi gente. ¿Cómo fue que algo que era tanta honra de momentos pierde el sentido, pierde la honra? ¿Cómo que la mujer que era la respuesta de Dios para tu vida ahora se convierte en un fastidio? ¿Cómo la bendición, la iglesia que era la respuesta de Dios a un momento dado de tu vida, de momento se convierte en algo que tú te sientas a la mesa y ya no disfrutas lo que al principio era de tanto deleite estar a la mesa? Entonces hay veces que Dios tiene, como estamos menospreciando la mesa, Dios tiene que volcar nuestras mesas. Y volcar nuestra mesa a veces significa que llegamos a la mesa y tratamos de ministrar y ya no es lo mismo. Usamos las mismas canciones y ya no pasa nada. Y de momento estamos sintiendo como que todo perdió, como que sentimos, ya, Señor, pero ¿por qué ya no me está usando como ayer? Porque Dios está volcando la mesa para que regreses al que estaba delante de ti en la mesa. Dice, pues ofrecen pan impuro en mi altar y aún añaden que te hemos deshonrado, pues piensa que mi mesa es despreciable. ¿Acaso no está mal que me ofrezca el sacrificio a animales ciegos o que me ofrezca animales cojos o enfermos? Presenten esos animales a sus gobernantes. Dice, trata de darle a tus jefes la honra que me estás dando a mí. Trata de darle el servicio y la excelencia que le estás dando a la iglesia, esa que le estás dando en tu servicio. La dedicación, trata de dárselo a tu negocio para ver si el negocio va a echar hacia adelante. Es más, sirve a tu jefe de la manera que vienes aquí a mi mesa, a ver si él le agrada lo que tú estás haciendo. En otras palabras, Dios está diciendo, compara lo que tú haces en la casa de Dios como cómo trabajas en otro lugar, porque allá tú puedes tener un incentivo que se llama dinero, porque tú sabes que si no sirves bien, pierdes todo. Pero aquí a veces nos permitimos a nosotros mismos traer a la mesa cosas que no deberíamos traer a la mesa, y venimos a veces con los pies arrastrados, y venimos, y los que antes venían con mucho entusiasmo, ay, otra vez tengo que dirigir, qué fastidio otra vez me toca predicar. Otra vez me pusieron a enseñar. ¿Y cómo fue que lo que antes era un privilegio se convirtió en un fastidio?
Cuando perdemos el sentido de la mesa que ha sido puesta delante de nosotros. ¿Acaso no está mal que ofrezcan sacrificios ciegos o que ofrezcan animales cojos o enfermos? Presenten esos animales a sus gobernantes. Yo, el Señor de los ejércitos, les digo, ¿acaso piensan ellos que lo aceptarán y que quedarán complacidos con ustedes? Busquemos pues ganarnos el favor de Dios para que se compadezca de nosotros, porque el Señor de los ejércitos dice, ¿cómo pueden agradarme con acciones como estas? Hay 4 tipos de ofrendas que se entregaron que no debieron entregarse. Número 1, la ofrenda ciega. Número 2, la ofrenda coja. Número 3, la ofrenda enferma. Y número 4, la ofrenda hurtada. Quiero cerrar en el día de hoy con esas 4 ofrendas. Son ofrendas que llegan al altar, que llegan a la mesa, pero son símbolos de que hemos menospreciado la mesa. ¿Qué es la ofrenda coja? La ofrenda coja es la ofrenda que tú entregas todo menos algo. Es la ofrenda donde se entrega todo, pero algo falta. Es la ofrenda donde digo, Señor, cuenta conmigo, pero tú sabes que yo también tengo unos planes. Lo más extraordinario de Abraham es que Abraham entregó su ofrenda completa. Él entregó su pasado, su presente y su futuro con Isaac allí en el altar. Y dijo, Señor, yo sé que tú me hablaste de esto. Yo sé que esto es una promesa, pero ¿de qué vale la promesa si el dador de la promesa no está conmigo? Porque el dador de la promesa siempre es mayor que cualquier promesa. El dador de las cosas es mayor que cualquier milagro, cualquier provisión. Yo lo pongo, Señor, aquí. Lo segundo es la ofrenda ciega. La ofrenda ciega es la ofrenda que se da, y todo adorador debería entender esto, porque es la ofrenda que se da sin entendimiento, sin visión, sin comprender por qué estamos haciendo las cosas. Por falta de entendimiento, mi pueblo perece. Porque cuando nosotros no entendemos el valor de la mesa, yo me atrevo a traer cosas a la mesa que no debería traer. Entonces yo creo que parte de lo que Dios está haciendo en esta mañana es que Dios nos está devolviendo entendimiento. Y Dios nos está sacando de la ceguera espiritual a una visión extraordinaria para entender lo que Dios quiere hacer. Número 1, la ofrenda coja. Número 2, la ofrenda ciega. Número 3, la ofrenda enferma. La ofrenda enferma es la ofrenda que tiene un contaminante dentro de ella. La enfermedad no es otra cosa que cuando no hay balance en tu vida debido a que algo te está contaminando y algo entró que no se supone que estuviera en tu organismo y entra y comienza a contaminar tu organismo. Y el cuerpo comienza a batallar contra ello. Si el cuerpo está fuerte, puede batallar contra eso. Cuando entra un contaminante a tu adoración, es que son los motivos, no son los correctos. Cuando entra un contaminante, es que hay una herida que no ha sido sana. Y tú usas la adoración como un método de sanar algo que solo Dios es el que puede sanarlo. Cuando nos paramos al frente tratando de resolver asuntos que no hemos resuelto en nuestro interior y que pensamos que una plataforma puede resolver lo que una conversación con Dios no hemos permitido que resuelva nuestra vida. Una ofrenda enferma es una que no tiene balance porque tiene mucha ofrenda pública, pero no hay ofrenda secreta. Porque tratamos de hacer públicamente lo que no hemos hecho en los secretos. Yo recuerdo que un día, le puedo abrir mi corazón, bueno, ya le he abierto casi todo mi corazón, pero yo al principio a mí me costaba mucho danzar en la presencia de Dios y celebrar. Me costaba mucho. Y el enemigo, cada vez que yo me veía brincando y haciendo algo, yo sentía que el enemigo me decía, lo estás haciendo para que te vean.
Y yo venía así. Y le creía. Porque el enemigo va a venir a querer contaminar tu adoración. Y esa adoración pura, él te trae comentarios. Lo estás haciendo. De momento Dios te dice, da tanto dinero. Y tú, dale, lo voy a hacer. Lo estás haciendo por esto y lo otro. Y comienza a cuestionar tus motivaciones. Y empieza a enfermar tu ofrenda. Ese día que yo estaba danzando y brincando. Yo siempre he sido así bien apasionado por todo. Yo soy intenso para todo. O sea, para mí no hay puntos medios. Perdóneme, pero soy así, ¿sabes? Soy o 100 o 0. Y yo en la universidad, yo conocí al Señor en la universidad, pero a mí me costaba adorar a Dios con libertad en la universidad. Y yo recuerdo que estaba en la universidad y en la iglesia yo adoraba a media asta. Esa es la adoración a media asta. Que las banderas solamente llegan a media asta. Y esta es la de luto, cuando ya finalmente. Y esa era mi adoración, no era muy expresiva. Pero un día yo me encuentro en un partido de baloncesto en mi universidad. Y ese día un grupo de locos, dirigido por otro loco, se pintaron las caras de blanco y verde. Pues eran los colores de nuestra universidad. Y había un grupo allí del colegio de Mayagüez. Y estábamos allí blanco y verde. Y el loco que había influenciado para que 20 personas fuéramos vestidos con blanco y verde era este loco. Y yo dije a todo el mundo, nos vamos a vestir las caras. Y vamos a entrar allí, y nosotros tenemos panderos como un instrumento que usamos, y vamos a entrar con los panderos en el juego de baloncesto. Y pleneras también le dicen. Y entonces, vamos a entrar allí y vamos a tocar. Y vamos a entrar y con las caras pintadas de blanco y verde. Y todo el mundo, era la primera vez que alguien se iba a pintar las caras así en un juego de baloncesto en Puerto Rico. Los vamos a pintar las caras. Y de momento uno dijo, yo no sé, no, que nos vamos a pintar. Tú no te atrevas. ¿Lo hacemos todo o no lo hacemos nadie? Lo hacemos todo. Tú no me traiciones ahora. Y todo el mundo lo hizo. Y llegamos allí al juego y todo el mundo, ¡guau! Y yo estoy, y estamos allí gritando, colegio, ahí, colegio, ahí. Entonces nosotros estamos gritando. Y cuando queríamos insultar a otra universidad le decíamos refugio. Era como que no pudo entrar aquí, se tuvo que ir al refugio. Y decía, refugio, allá, refugio. Insultando a los demás. Y estamos, ¡guau! Y un día, al otro día de ese juego, yo entro al centro de estudiantes y había una foto de ese grupo de 20 locos que se habían pintado la cara de verde y blanco. Y en el centro de la foto, ¿quién estaba? Jacobo Ramos. Y yo estoy así. Y de momento, Dios susurró a mi oído y me dijo, ¿por qué un juego de baloncesto puede levantar tanta pasión? Y yo a ese Jacobo nunca lo he visto en mi casa. Porque yo tenía una enfermedad. Y la enfermedad que yo tenía era que en la iglesia uno no es tan expresivo. Porque a veces las enfermedades son patrones culturales, religiosos que uno aprendió. Esto no se hace en la iglesia. Tú puedes hacerlo para otra gente. Y por eso el Señor dijo, dar al César lo que es de César. Pero a Dios dale lo que es de Dios. Entonces yo tuve que aprender. Y aún así estaba batallando esos primeros días de dirigir la alabanza. Porque en mi mente el enemigo decía, lo estás haciendo por la gente. Y un día voy en los secretos a Dios y le digo, Señor, ¿qué hago? Y Dios me habló, prende el radio. Y estaba solo en casa. La esposa se había ido, la niña se había ido, estaba solo. No teníamos niña en ese momento, perdón. Mi esposa se había ido a trabajar y estaba solo. Y yo puse el radio y yo empiezo a adorar. Y Dios me dijo, danza. Y el Señor, aquí. Sí, aquí. Solo. Sí, solo. Señor, voy a parecer un loco. Eso no te ha detenido antes. Porque en el partido de baloncesto no te detuvo. Cuando vas a un juego de béisbol, no te detiene.
a un concierto no me detengo. Pero, y dije, Señor, ¿por qué lo hago? ¿Por qué lo vas a hacer? Porque la próxima vez que el enemigo te venga a decir, lo estás haciendo por la gente, tú le vas a decir, no, porque yo sé hacer esto en lo secreto. Yo lo hago en lo público porque aprendí a hacerlo en lo secreto. Y empecé a brincar, y parecía un loco. Pero eso no me ha detenido antes. Y estaba brincando y saltando. Entonces cuando ahora brinco y salto en la presencia de Dios, ya el enemigo no tiene voz sobre esa área de mi vida. Porque cerré la puerta en el momento que dije, lo que hago en lo público, primero lo voy a hacer en lo secreto. Coja, ciega, enferma y por última, hurtada. ¿Qué es una ofrenda hurtada? Una ofrenda que no es tuya. Simplemente una ofrenda que estás trayendo al altar, pero tú no la desarrollaste en tu vida. Es la ofrenda de que otro experimentó, pero tú no la has hecho tuya. Tú vienes y levantas las manos, pero esa no es tu canción. Es la canción de otro. Y tú estás haciendo coro a la canción de otro. Pero tú necesitas en un momento dado hacer esa canción tu canción. Hacer esa canción tu oración. Y tú decidir, Señor, eso es lo que yo quiero. Hay gente que piensa que el proceso de adoración es un proceso de ir a iTunes y bajar una canción por 99 centavos. Y tomar una canción de un cantante, de un ministro, prenderla y decir, camino al trabajo yo tuve adoración. No, tú disfrutaste de la adoración de otro y eso impacta tu vida. Pero llega un punto en que tú tienes que hacer de esa adoración, hacer la tuya. Porque si no, se convierte en adoración hurtada. Porque no es tuya, pero la estás presentando como si fuera tuya. Hablas de ella como si tú la hubieses desarrollado. Hablas de ella como si tú hubieses estado en lo secreto con el Señor. Hablas de ella como si tú hubieses estado cara a cara al Señor. Hablas de ella como si tú hubieses subido al monte, pero tú no has subido al monte. Te quedaste en el campamento y estás esperando que alguien descienda del monte y te dé lo que él vivió en el monte. Es tiempo de que la iglesia aprenda que es hora de subir al monte, dejar el campamento y decirle, Señor, queremos verte cara a cara. Si eso implica que hay áreas de mi vida que van a tener que morir, Señor, be it. Y es tiempo de que áreas de mi vida mueran, pero también es tiempo que la vida tuya se manifieste en mi vida. Señor, es tiempo que tu vida se manifieste en mí. Es tiempo que tu vida se manifieste en mí. Tenemos muchas iglesias, muchos adoradores con adoración en sus manos que no son suyas. Tenemos muchas iglesias, muchos domingos, reuniones con gente que trae canciones que no la han hecho suyas. Dios no está buscando una invitación a tu vida. Él quiere el título de propiedad de tu corazón. Él quiere tener el título de tu propiedad. Dice, con esto termino, Colosenses 3, puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Cuando nosotros sabemos que estamos destinados a las alturas, nuestra mirada no está puesta en las cosas de esta tierra, sino todo lo vemos a través del filtro de la altura. Y vemos la mesa con el filtro de la altura. Veo mis necesidades con el filtro de la altura. Veo lo que estoy viviendo en casa con el filtro de la altura. Es más, veo los conflictos y ya no veo los conflictos, veo el filtro de la altura. Hubo alguien que una vez en mi equipo de trabajo se acercó y me dijo un día, pastor, tengo que decirle esto, a mí me molesta. Cuando tenemos problemas y la manera que usted responde, a mí me incomoda.
Porque a veces yo pienso que usted no responde como yo respondo. Cuando hay problemas, yo quisiera como que, ay, esta porquería, ¿por qué me pasa? Yo quisiera escucharlo así. Y en serio. Y yo no creo. Y si no es que tú me dices, cada vez que hay un problema, tú no sientas, no dices, ¿qué Dios nos está enseñando? O cuando hay un problema, yo digo, esto es una buena oportunidad para que Dios se manifieste en nosotros. Y a mí me incomodaba esto. Escucharte decir eso. Cada vez que había un conflicto con alguien, cada vez que alguien te traicionaba, y tú decías, pues es una buena oportunidad para mostrarle que yo no voy a actuar como alguien que esté herido, sino yo quiero ser un hijo que conoce al Padre y que lo acerca al Padre con mi manera de tratarlo. Yo me acercaba a la gente y él decía, a mí me molesta que tú te acerques a la gente y la gente que más te hiere, tú te acercas y los tienes cerca. Y yo digo, porque yo quiero tenerlos tan cerca que ellos tengan que tomar una decisión. O se acercan a Dios o ya, o no van a estar cerca. Los quiero cerca, aunque cerca implique que vamos a tener conflictos. Pero yo creo que los conflictos, yo aprendí a ver los conflictos, yo huía de los conflictos antes, pero amo los conflictos ahora. No los busco, pero los amo, porque yo sé que el conflicto devuelve orden. Y si Dios me llamó a devolver orden, yo quiero aprovechar cada conflicto para traer orden.